permanecer. Y hoy en día, mis hermanos, la sociedad no está acostumbrada a permanecer. Fácil, esto no está funcionando, lo que sigue, esto no, y es más. Muchas veces hemos puesto en nuestras redes sociales, voltea con el que está a tu lado y dile, hoy Dios nos va a hablar. Pero muchas veces pones en tus redes sociales, si esto no te gusta, muévete. ¿Sí o no? ¿Alguna vez le has preguntado a Dios si es de Él que te muevas o no? Y perdón, pero como Gedeón, confirmación tras confirmación tras confirmación. Porque a veces le decimos, Señor, si es tu voluntad que yo me mueva, pero no te contesta y dices, interpretaré tu silencio, me muevo. No. Vuelve a pedir otra vez, Señor, confírmame. Señor, vuelve a confirmarme. Y entonces sabrás que lo que tú hiciste fue direccionado por el Espíritu Santo y no por tus emociones. Platicaba con una persona y yo le decía, los peores momentos para tomar las decisiones son cuando estamos o muy contentos o muy enojados. Porque muy contentos prometemos y decimos, y ya después cuando se te baja la euforia dices, ay, pero ¿qué dije? ¿Qué prometí? ¿En qué me metí? ¿No? Y enojados decimos muchas cosas que lastiman, hieren, y nos vemos, y adiós, tú por tu lado, y yo por el mío, y después te sientas, se te baja la muina, dirían mis acapulqueños, y vuelves a decir, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios nos habla de permanecer, nos habla de que tus emociones no pueden estar en juego. ¿Cómo, pastora? ¿Me regresas al versículo, hijo? Porque dice que, y yo en él esté, ¿qué dice? Lleva mucho fruto. ¿Qué fruto? Manzanas, guayabas, ¿qué fruto? El Espíritu Santo. Fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Vamos, iglesia, conocen Biblia, vamos. Templanza, fe. ¿Sí me entiendes? Quien permanece en él, llevamos frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo no son emociones, son frutos. Es decir, no amo por emoción. Amo porque el Espíritu Santo me dio un fruto, el amor. Y entonces tengo la capacidad, mira el que está a tu lado, ay, de amar al que me cae bien y al que no me cae tan bien. Ahora voltea con el que está atrás o al frente y dile, eso se lo dijeron a la pastora. Miren, miren. ¿Quieren que les cuente un chisme? Está bien, les contaré un testimonio mío. Y creo que alguna vez ya se los había contado, pero hoy viene esta parte de los frutos del permanecer en él. ¿Por qué? Porque pasábamos una situación bastante complicada, el pastor y yo hablando a nivel congregacional, como familia, en fin, como yo creo que todo el mundo lo hemos pasado en algún momento. Y entonces, había ciertas personas que era así como de, ¡ay, Señor! ¿Y si mejor no me las encuentro? ¿Y si mejor las evado? ¿Y si mejor le saco la vuelta? Sí, es real, para vergüenza mía. Y entonces, me acuerdo que alguna vez, dentro de las veces que yo le decía, alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque a veces tu carne no quiere. Me acuerdo
escuchar la voz del Espíritu Santo, porque yo le decía a todo mundo, pero yo soy educada. Yo, buenos días, buenas tardes, yo soy educada. Porque lo cortés no quita lo valiente. Yo soy educada. Y recuerdo, mis hermanos, haber escuchado al Espíritu Santo decirme, yo no te llamé a que fueras educada. Te llamé a que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Voltea con el que está a tu lado y dile, está bueno el chisme. Mis hermanos, ¿sabes? Cuando Dios nos pide permanecer en Él, nos pide permanecer a pesar de las circunstancias. Hay un problema en nuestra sociedad y no me van a dejar mentir. Pero hoy en día, si Dios empieza a procesar tu carácter, aún en el trabajo, hay muchos jóvenes que deciden salirse del trabajo. ¿Sí o no? Ya eres papá, no te queda de otra. Pero hay muchos jóvenes que cuando no tienen esa presión encima, si el jefe no los trata bien, dice, ay, con permiso, yo ya me voy, aquí no me tratan bien. El ambiente laboral es tóxico. Yo puedo pertenecer a un trabajo. Sí. Hay un muchacho igual, de 19 años, que así le pasó, él estaba enfrente de la máquina voladora y él dijo, no, yo me voy porque hay mucho trabajo y hay mucha presión. Sí. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque yo quiero que tú voltees a ver a tus jóvenes y si tienes hijos empieces a decirle, yo cancelo en el nombre de Jesús, mi hijo no es generación de cristal. Porque encima los atamos. Mis hijos no son generación de cristal. Mi hijo es una generación forjada como el barro en manos del alfarero, donde es Dios quien forma su carácter, donde es el Espíritu Santo que lo direcciona. No vuelvas a decirle a tus hijos que son generación de cristal, porque la generación de cristal no permanece. Hermanos, no lleva fruto. Y perdón, pero los frutos no solo deben ser visibles aquí en la iglesia, deben ser visibles allá afuera. Tu patrón tiene que ver los frutos del Espíritu Santo en ti. Tus compañeros de trabajo deben ver los frutos del Espíritu Santo en ti. En la iglesia, mis hermanos, cuando yo estaba joven, al decir, nos decían, qué fácil es ser sal dentro del salero, porque todos somos iguales. Qué fácil venir aquí en la iglesia el domingo y levantar las manos, postrarnos, qué fácil. Pero ¿cuántas veces el Espíritu Santo en algún momento en tu trabajo, cuando quieres gritarle a tu jefe, porque hay jefes que de verdad quisieras, ¿cuántas veces no te has puesto a doblar rodilla o levantar las manos y decirle, Señor, aquí está mi carácter, aquí está, papá, frutos del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza? Oramos así. Así es. Y algo que siempre les he dicho, las personas hablan desde la herida. Pero qué difícil es cuando nosotros no hemos aprendido a permanecer, porque entonces él me habla desde su herida y yo le contesto desde la mía. ¿Y los frutos? Voltea con el que está a tu lado y dile, se puso bueno. Ahora, mis hermanos, así como hay una parte bonita, está todo lo contrario al permanecer. Y en los antónimos o lo contrario es cambiar, irse o abandonar. ¿Les suenan las palabras? ¿Cuántas veces no has abandonado un llamado que Dios te dio? ¿Cuántas veces no has abandonado un don que Dios puso en ti? Un talento que Dios puso en ti. ¿Cuántas veces no has abandonado incluso
promesas que Dios te ha dado. Y que porque como queremos todo así, entonces no perseveramos. ¿Cuánto has abandonado? Mi hermano, hoy el Espíritu Santo nos lleva a reflexionar. Permanecer en su presencia, mis hermanos, te ayuda a que a pesar de que tú veas la situación difícil, tú le dices, Señor, tú me llamaste y aquí nadie me mueve. Porque el llamado me lo diste tú, no el hombre. A pesar de, yo aquí permanezco. ¿Cuántas veces no somos capaces de decirle, Señor, tú me diste esta promesa de mi negocio, de mi emprendimiento, y les abro a los que están, los que tienen mis transportes, y decirle, Señor, a pesar de lo que vea aquí, permanezco. Doñitos, a pesar de lo que vea, aquí permanezco. Para los que viven en villas y en fuentes, se dedican a hacer crepas y frappés. Aquí permanezco. Días en los que a veces nos va a ir muy bien, pero hay días en los que no. Días en los que pareciera que tenemos muchos asociados. Y de repente, pero jamás decirle, Señor, me voy a mover. Porque si tú me diste una palabra, yo voy a permanecer. Amén. Voltea con el que está a tu lado y dile, vamos a permanecer. Vamos a repasar los frutos. Siguiente. ¿Quién me ayuda a leerlo? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mis hermanos, hay una tarea que creo que debemos tener todos como hijos de Dios. Y es analizar cuántos de estos frutos nosotros tenemos. Miren, mis hermanos, ¿cuántos tenemos el fruto del amor al vecino que ayer les dieron las 5 de la mañana cantando canciones? A todo volumen. Pusieron carpa, sacaron bocina, gritaron. Hermanos, de verdad, me decía el pastor, ponte tu ruido de ventilador, lo tenía todo volumen, ni así. ¿Y sabes? A veces es muy fácil decirle, escucha bien. Ay, Señor, pero que se les queme la bocina, ojalá venga la patrulla. Ay, Señor, pero ojalá de verdad, mira, que mañana amanezcan bien crudos, Señor, pero mañana que... ¡Wow! ¿Y qué tal decirle, Señor, ayúdame a tener paz en medio de la tormenta? Porque lo que tú declaras con tu boca, eso se hace. Pero también hay otra ley. Con la misma vara que tú mides, serás medido. Oremos por la bocina de Yuri. No tengo, gracias. ¿Por qué, mis hermanos? Y tal vez nos puede sonar a broma, pero es una realidad. ¿Sabes? Cuando nosotros permanecemos en el Señor, es porque conocemos su palabra. Y es porque ningún viento va a venir a moverme. Nada me mueve de lo que Dios me ha prometido. Nada. Así vengan las situaciones, así vengan las pruebas, nada me mueve de lo que Dios me prometió. Ahora, voltea con el que está a tu lado y pregúntale, ¿qué te ha prometido Dios? Ahora, mis hermanos, ¿cuántos tenemos más de 10 años de conocer de Dios? Ok, bien. ¿Cuántos tenemos de 1 a 5 años conociendo de Dios? Ok, bien. Quiero que te analices todos.
¿Cómo era tu entusiasmo y tu emoción cuando tú conociste de Dios? Queríamos que hasta la tierra se comiera. ¿Cómo actuábamos cuando recién conocimos de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo te apasionaba buscar a Dios? ¿Cierto? La Biblia se te hacía cortita, 3 veces la veías. ¿no? Te decían, vamos a ayunar. Mis hermanos, mi mamá, ¿cuántos días te metiste en ayuno, mamá? 3 días, sin agua, sin nada, pidiendo un milagro. 3 días sin nada. Nada más salía, me daba de comer, o sea, hacía de comer para mí, porque yo era adolescente en ese tiempo, y se regresaba, sí, así. Pero metida en oración. Por un milagro. Ahora pregúntenme, mis hermanos. Pregúntenle a la hermana, ¿se cumplió tu milagro? Pregunten. Ese es el milagro. Saluda, Yas. Ese es el milagro. ¿Saben? Mi hermana y yo nos llevamos 15 años y medio de diferencia. Ella y yo nos llevamos 15 años. Cuando mi mamá conoció de Dios, escucha bien, sus inicios, le presentaron a un Dios que hacía milagros. Y su fe no tuvo ni tantita duda de lo que Dios podía hacer. Se mete 3 días en ayuno, oración. Y todo el mundo le decía, escucha esto, pero si Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Yo le pregunto, ¿dónde dice eso? No lo dice. Y todo el mundo le decía, pero es que si no vas a un doctor, ¿cómo quieres embarazarte? Pero es que si no vas al médico, pero es que si no esto, pero le pusieron los 1000 peros. Mi mamá decidió creerle a un Dios que sana. Y me acuerdo a mi mamá en aquella entrada de la iglesia, el pastor les dijo esto: ¿quieres un milagro de parte de Dios? Agárralo y manténlo ahí, todo el servicio. Mi mamá tuvo su mano todo el servicio. No dudó, no preguntó, no cuestionó, simplemente creyó. Se mete en ayuno y oración. Abril, más o menos, ¿sientes? En febrero me metí en oración y en abril me embaracé. Febrero y en abril se embaraza de mi hermana. Sí he de confesarles que yo era la menos feliz de todo eso. Tenía 15 años, no era como que, uy, qué padre, un hermanito. Pero es toda mi vida, mi hermana. Gracias, mi amor. Y hoy el milagro te prepara gorditas, te prepara de comer, danza. Y no solo eso, tiene 2 hermosas niñas. ¿Un marido? Que se cortan los dedos por el negocio. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? ¿Cómo fue tu fe el día 1 que tú conociste a Dios? ¿Y cómo está tu fe el día de hoy? ¿Has permanecido? ¿O necesitamos permanecer? ¿Cómo está tu gozo del día 1 que tú conociste a Dios? ¿Y cómo está tu gozo el día de hoy? ¿Has permanecido? ¿Cómo está? Ay, Dios mío, la templanza. Vamos, ¿hemos permanecido? Voltea con el que está a tu lado y dile, hoy permanecemos. ¿Por qué te hago evidente esto, mis hermanos? Porque con el paso del tiempo parece que a veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido y de lo que Dios nos ha dejado escrito en su palabra. Cada palabra escrita en la Biblia es una promesa para tu vida y para la mía. Pero a veces la olvidamos. Permanecer. Y luego dice, si me pasas a la siguiente, hijo, Juan 15:7. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será
Amén. Dice, si ayunas todos los días. Dice, si te la vives en la iglesia todos los días. Dice, sí, permaneces en mí. Dice, y mis palabras en vosotros. ¿Qué palabras? La Biblia. La palabra de Dios. Pero te dice permanecer. Mis hermanos, no te habla de otra cosa, te habla de permanencia. Y cuando Dios pone una palabra así escrita en la Biblia, es porque sabía que tú y yo en algún momento íbamos a desistir. Es porque sabía que en algún momento a ti y a mí la prueba nos iba a superar. Es porque sabía que a ti y a mí en algún momento íbamos a decir, tengo miedo, no puedo. Y te dice, permanece. No sé si entiendes la importancia de permanecer. Pero cuando tú y yo entendemos que permanecer en Él, tenemos garantía de todo. Decía la alabanza, en tu presencia, Señor, tú consumes todo. En tu presencia encuentro todo. En tu presencia, Señor, yo tengo el negocio que tú me prometiste, aunque mis ojos no lo vean. En tu presencia yo tengo a mis generaciones conmigo, aunque mis ojos no lo vean. En tu presencia tengo a la persona que tendría que estar sentada a mi lado, llámese esposa, hijos, nietos, pero aquí va a estar. Permanece. ¿Sabes cuál es el problema? Dile al que está a tu lado, todo queremos rápido. Desesperados. Porque queremos las cosas ahorita, para ahorita, y ayer fue tarde. ¿Sí o no? Incluso una petición de oración, mis hermanos, cuando yo les platico todo el proceso que vivimos el pastor y yo les he dicho, fueron más de 10 años pidiendo a Dios y clamando a Dios por el hombre que hoy ustedes tienen como pastor. Y no solamente fui yo, porque les aseguro que en las oraciones estaba mi mamá y estaba mi suegra. Permaneciendo, orando por un varón. Que Dios tocara. Mis hermanos, les voy a platicar algo, papi, con todo mi amor. Pero orando por hoy, ver a mi papá sentado en esa silla. Sirviendo. Muchos años. Accidentes tras accidentes. Clamando a Dios por un papá que se perdía. Te amo, papi, lo digo con todo respeto, para gloria y honra del Señor. Perdido en las drogas. Quiero que lo digas y no tengas miedo. Quiero ser testimonio de todo lo que yo pasé y cómo Dios me rescató. Amén. De todo lo que hice, porque no andaba haciendo nada bueno ni nada tan fácil. Así es. Y Dios en hora y media me rescató de todo lo que yo hice. En su presencia. En hora y media nada más. En un servicio donde mi papá entró encorvado y Dios en su presencia hizo un milagro. ¿Sigue con el proceso? Sí. ¿Sigue con las luchas? Sí. Está peleando ahora por restaurar un matrimonio. Porque no fue fácil. Pero quiero que lo sepas, porque permanecer, mis hermanos, a veces mi mamá estaba en Guanajuato porque se nos puso muy mal en ese momento de la diabetes. Nosotros sin el recurso, mis tías le estaban ayudando para que ella pudiera levantarse. Mi mamá en Guanajuato, se nos viene pandemia. Mi papá trabajando en unas camionetas transportando gente, drogado completamente. Yo lo único que le decía es, Señor, dame la fuerza, porque en algún momento yo voy a tener que ir a reconocer el cuerpo de mi papá. O me van a hablar para irlo a levantar de las calles. Orar, pedirle a Dios y clamar. Y verlo hoy sentado
en medio de un proceso, dispuesto a querer servir, dispuesto a querer hacer las cosas diferentes. Eso, mis hermanos, es permanecer. Yo no sé si tú, pero yo sí puedo darle una ofrenda de palmas al único que las merece. Y fíjate esta palabra después, que es una afirmación para tu vida y para la mía. No, la anterior dijo, pedid todo lo que queréis. ¿Sí entiendes eso? Pedid todo lo que queréis. ¿Qué quieres? ¿Qué anhelas? ¿Qué hay en tu corazón? Dice, pedid todo lo que queréis. No te pone límites. No te pone restricción. Todo lo que queréis. Dice, y os será hecho. Dile al que está a tu lado, hoy pedimos. Y contéstale, y será hecho. Mis hermanos, permanecer. Esa es la bendición de permanecer. Pide y será hecho. Amén. Permanecer. Hay un testimonio que a mí me gusta mucho, que es una historia que cuenta de cómo las personas que se dedican a la jardinería siembran un arbolito y lo ponen. Pongámosle un naranjo. Lo siembran, lo riegan y a los 3 meses va el dueño y le dice, ¿y por qué no me has dado naranjos? ¿Qué no sirves para dar naranjos? ¿Dónde están los naranjos? Y el fruto. Se enoja, lo mueve y lo planta en otra tierra. Lo vuelve a echar y lo vuelve a regar. Pasan 3 meses más y vuelve a ir con el naranjo y le dice, y luego ya te moví. No te estabas a gusto ahí, ya te moví para acá. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la naranja que me quiero comer? ¿No te gusta esto? Se enoja, vuelve a sacar el naranjo y lo lleva a otro lugar. Lo planta. Le vuelve a echar tierra, agua. Va a los 3 meses y ¿cómo crees que estaba el naranjo? Seco, muerto. Mis hermanos, voy a decirte algo y quiero que de verdad lo tomes y le digas, Señor, plántame en mi casa. Ayúdame a echar raíces en mi casa. Porque justamente con la generación de cristal que no hay aquí, amén, vienen el movimiento de gente en las iglesias. Dile al que está a tu lado, ay, se puso serio el asunto. Pero es una realidad, mis hermanos. A veces nos movemos de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Y llega el momento en donde dices, pero Señor, llevo 20 años y no he hecho nada. Claro, porque no has permitido que Dios te haga echar raíces. Si Dios te plantó en esta casa, permanece. ¿Va a haber cosas difíciles? Sí. ¿Va a haber procesos? Sí. ¿Va a haber cosas que no te agraden? Sí, porque la convivencia entre seres humanos es así. En tu trabajo igual. Y no te sales porque no te habla el vecino, ¿verdad que no? Permanecer. Si tú permaneces en la casa que Dios te ha dado, yo lo creo de verdad y sé que habrá testimonio cuando Dios empiece a activar los dones, ministerios, llamados y empieces a crecer. Pero necesitas que Dios te plante. Ahora, voltea con el que está a tu lado y dile, y nos pode. Voltea y dile, pero eso es para la pastora. ¿Sabes? Necesitamos dejar de acelerar el tiempo para Dios. Mis jóvenes, no estás quedado. Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene
el idóneo, como lo dicen en las redes sociales, para ti. Solo necesitas permanecer en Dios y preguntarle, Señor, me gustó fulanita, me gustó fulanito, ¿sí o no? Permanecer. Porque Dios no va a unir personas, va a unir propósitos. Espera, permanece y sé paciente. Sé paciente. Amén. Bien. ¿Sabes? Cuando tú aprendes a permanecer en Dios y estar en su presencia, aprendes que todo lo que está en la palabra es para ti y para mí. Pero no solo las promesas, también las advertencias. ¿Cierto? Las reglas. Pero cuando tú permaneces en Él, seguir una regla por amor es muy sencillo. Es más, cuando menos acuerdas, ya la estás siguiendo. Cuando Dios te dice, permanece en santidad, apártate para mí, cuando menos acuerdas, ni siquiera tienes que recordar y decir, no, yo tengo que vivir en santidad, tengo que vivir en santidad, tengo que... No, simplemente vas por la vida y dices, esto no, y esto no. Porque Dios me pide que viva en santidad, pero también Dios me pide que sea obediente. ¿Sí o no? Y en la obediencia está mi bendición. Y digo mi bendición. Ahora, mis hermanos, voltea con el que está a tu lado y dile, no me gustan mucho las reglas. Es real. Pero mis hermanos, yo tengo una pastora y un apóstol que cuando las cosas no andan funcionando, nos hablan. Y es como, a ver, díganme qué pasó, a ver esto, a ver lo otro. Ahorita les dijimos, vamos a trabajar con los matrimonios y el apóstol anda atrás de nosotros, fulano, sutano, no se conectan, tengo una lista de tantas personas, ¿dónde está fulano? Y es como, yo tengo que rendirle cuentas. ¿Y sabes cuál podría ser muchas veces nuestra actitud? ¿Por qué tengo que darle cuentas? Él está al final, está tapachula, ¿no? Él ni se da cuenta. Pero yo tengo que aprender a obedecer, ¿cierto? Y entonces vienen otra serie de reglas que tampoco nos gustan. Dice, jóvenes, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? No voy a pedirles a los papás, pero ¿cuántos podrían levantarme la mano para decir, mis hijos me honran? Difícil, ¿no? Ahora, todo mundo nos gusta como papás escuchar el honra a tu padre y a tu madre. Pero la otra parte donde dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, que es en los dos sentidos, ¿cierto? Qué difícil. ¿Sí o no? Pero cuando tú permaneces en Dios, entiendes que la Biblia no es negociable. No es como, bueno, esta parte sí me gusta, pero esta no. ¿Verdad que no? En Dios no es negociable. Permanece. Mi hermano, estás a punto de tomar una decisión, no lo hagas aceleradamente. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? Permanece en su presencia y dile, Señor, hasta que tú no me respondas y yo tenga la certeza de que eres tú quien me está respondiendo, no me voy a mover. ¿Cuántos realmente podemos direccionar nuestra vida así? Juan 14, 13, hijo, por favor. Voy cerrando. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a él y haremos morada con él, el que ama mi palabra. Mis hermanos, todo se resume a un manual muy sencillo, su palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuánta palabra leemos? Hermano, no los reels que te aparecen en Facebook, no, lectura de la palabra. ¿Cuántos realmente entendemos que necesito buscarlo a él y no las redes sociales? Que así a veces venga disfrazado de versículos, mis hermanos, la intención del corazón sale a relucir. Porque cuántas veces nos decimos, pero es un versículo, sí, pero el versículo acaba con medio vecindario tuyo. Me decía pero porque en los católicos nunca la leí la católica y ahorita en la cristiana como que es como que entiendo, ¿no? Y entonces me apareció un link donde decía algo que me había gustado, pero después me dije, pero es, o sea, es que hablaba un libro que yo dije, este libro no me suena en mi Ajá. Y entonces me fui a la Biblia y me empecé a buscar y me puse aquí. ¿De qué Biblia? Ajá. Entonces ya como quien dije, esa es la católica, pero realmente sí, a veces, bueno, yo hablo de mí por falta de conocimiento, Mi pueblo perece. Exacto. esta parte donde yo misma me decía, efectivamente, por falta de conocimiento, si yo me hubiera ido con, lo comparto, y al final no es ni siquiera de lo que yo te enseñanza. Regañadas de tu pastor hubieras tenido. Por eso me fui a buscarlo. Porque dije, no, sí, porque al final te quedas con esta parte de, está bien, o estás apenas a lo mejor alguien chiquito que no conoce de la otra Biblia. Exacto. Al final también te vas por esa parte de decir, suena bonito y lo compartes. Y lo compartes, claro. Y miren, mis hermanos, en estos últimos tiempos, las redes sociales a veces juegan mucho en nuestra contra. Vuelve a decir conmigo, permanecer. Permanece leyendo su palabra. Y yo misma les he dicho, si algún consejo que yo te dé no está fundamentado en la palabra, entonces está mal. Porque todo consejo tiene que ser direccionado por el Espíritu Santo y bajado con la palabra de Dios. Amén. Pero, ¿sabes? Hace poquito me topé con videos que yo decía, Señor, y para los jóvenes, me corrigen si me equivoco, pero obviamente al dejar ese video, mi algoritmo cambia. Entonces me empieza a arrojar un montón de videos así. Mis hermanos, cuida, yo te voy a decir algo. Si tú vas a compartir un video que edifica, siempre te va a direccionar a bendecir a tu iglesia, a tus pastores, a tu casa. Jamás te va a hacer que te rebeles en contra de ellos, porque entendemos principios divinos. Si no es así, cámbialo antes de que el algoritmo cambie. ¿Pero a qué voy con esto? A que empiezo a leer yo y justo hablaba con el pastor, porque vamos a entrar ahorita en mes de septiembre, octubre, noviembre, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar de Daniel, Apocalipsis, señales y cosas que como iglesia necesitamos conocer, porque los tiempos están cerca. Hay una segunda venida y puedes decir conmigo, quiero ser la novia. Y la responsabilidad del pastor y mía es entregarle al Señor Jesús una novia pura y sin mancha. Amén. Entonces yo tengo que empezar a platicar o a preparar esa parte. Pero bueno, cuando yo veo este video, es un joven, 21 años, 22 años, y empieza a hablar y pone versículos bíblicos, ojo, pero dice que el arca de Noé no fue un barco, fue una nave espacial. Que Noé no metió animales. Los alienígenas metieron ADN, el ADN de los animales. Y el arca o la nave espacial estuvo flotando los 40 días.
Cuando yo lo empiezo a escuchar, me llamó la atención, no porque creyera lo que estaba diciendo, sino porque te lo respaldaba con versículos bíblicos. Modificados y movidos a la conveniencia de esta persona. Ten cuidado, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, que vendrán falsos profetas, que vendrán gente que va a querer confundir a la iglesia y serán engañados. Así es. Necesitamos estar alerta en lo que vemos y en lo que nosotros estamos escuchando y a lo que prestamos atención, porque a veces creemos que porque trae versículos bíblicos es real. No, mis hermanos. Entonces, necesito que, ¿por qué empezamos con el permanecer, mis hermanos? Porque si tú permaneces en Dios, escuchas lo que escuches allá afuera, que si los alienígenas, que si los extraterrestres, que si los no sé qué, nada te mueve de quién es Dios. Nada. Escuches lo que escuches, te pongan lo que te pongan, sea el más sabiondo, no te mueve. Permanecer. Permanecer en su presencia y permanecer en la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, yo quiero que en esta mañana podamos realmente regresar al tiempo en donde yo estaba enamorada de Dios. Yo estaba enamorado de Dios. Donde si me decían, mira, la Biblia dice esto, yo no lo cuestionaba, simplemente lo leía y decía, así será hecho. Donde mi fe no dependía de lo que me dijeran los demás, sino de lo que yo estaba leyendo en la Biblia. Que regresemos al primer amor. Porque si nosotros no aprendemos a vivir en ese primer amor con Él, mis hermanos, será muy fácil separarnos o apartarnos. Yo te pregunto hoy, ¿cuántos estamos dispuestos a tomar el reto y decir, Señor, yo quiero permanecer en ti? Y sabes, para todos aquellos que tenemos tal vez muchos años y a veces tambaleamos, hay un versículo que a mí Dios me regaló y que me enamoró. Siguiente, hijo, Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, hay oportunidades para ti, para mí. Si hemos desviado nuestra mirada del Señor, si hemos permitido por alguna razón que mi fe mengüe, que aún mi esperanza en lo que Dios me ha prometido ya no esté, es momento de que recuerdes esto. Necesito regresar a su presencia. Y aún mi gloria postrera, o sea, lo que viví, no se va a comparar con lo que me tocará vivir más adelante. Es decir, si tú has visto milagros en tu casa, prepárate porque verás más. Si tú has visto la provisión de Dios en tu negocio, prepárate porque verás más. Solamente permanece. Que nada te mueva. Amén. Ministerio de alabanza, acompáñenme por favor. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y te voy a decir, ponte de pie. Porque, ¿sabes? Hasta el decirte ponte de pie es quitarte una comodidad de la silla. Ponte de pie de alguna manera es decirle, Señor, estoy dispuesto a regresar a tu presencia. Estoy dispuesto a que nada ni nadie me vuelva a mover de tu presencia. Señor, sí, yo sé, tal vez me desenfoqué por un momento, pero hoy, Señor, decido regresar nuevamente a permanecer en ti. Señor, a creer cada promesa, cada palabra que tú me has dado, Señor. A decirte, papá, no hay mejor lugar que estar en tu presencia. La última alabanza que tocaron, mi amor. Nada hay mejor que tu presencia. Nada hay mejor que tu presencia. Y sabes, a veces nos cuesta trabajo porque todavía tenemos heridas, porque todavía hay corazones lastimados. Pero puedes decirle, Señor, en tu presencia tú sanas mis heridas.
En tu presencia, Señor, tú abrazas mi corazón. En tu presencia, Señor, tú haces todas las cosas nuevas. En tu presencia, Señor, no me interesa otro lugar. Si por un tiempo viví fuera o lejos de ti, Señor, hoy decido regresar a tu presencia. Puedes decirle, Señor, incluso pude haberme acostumbrado a estar